Doy lectura. Proverbios capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, entonces, solamente entonces y en ese momento, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, o de Jehová es la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el que provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces vas a entender lo que es la justicia, el juicio y la equidad y todo buen camino. Vamos a dejar hasta ahí el texto y nos toca exponer el día de hoy del versículo número 1 al versículo número 9. Hice esa pequeña división, no adopté el versículo 10 en este desarrollo para incluirlo en la conexión del siguiente sermón, para que podamos ir viendo su contexto y aprovechar el texto y no exponer el capítulo completo como tal, ¿no? Espero que me haya dado a entender en esto. Vamos a exponer este maravilloso capítulo, o la introducción de este maravilloso capítulo, donde nos habla de buscar la sabiduría con ahínco, con fuerza, con vigor. Ahí, claro, ya sigue, ustedes ya van a poder ver cómo sigue la secuencia tipológica de Cristo. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, como estamos viendo en el libro de Proverbios a Cristo como la sabiduría de Dios, ¿no? Tipológicamente hablando, nosotros sabemos que todas las escrituras se centran en Cristo y se dirigen a Cristo. El libro de Proverbios no es la excepción, aunque vemos en el Nuevo Testamento de una forma muy escasa, porque el apóstol Pablo sí hace referencia a Cristo como la excelencia en la que se esconde la sabiduría de Dios, ¿sí? Vemos quizás en el Nuevo Testamento la fortaleza que tiene el libro de los Salmos como aquellos que apuntaban a Cristo, o el libro de Isaías, y dejamos a un lado el libro de Proverbios, cuando toda la escritura viene a centrarse en Cristo y da la revelación misma de Dios para inclinarnos. Aquí lo maravilloso del libro de Proverbios es que nos está tomando esos dos lados de una forma muy visible, es decir, aquí en Proverbios ustedes pueden ver ese contexto tipológico, ¿sí? Más adelante, quizás yo he hecho mención mucho de eso, quizás en el capítulo 8 del libro de Proverbios es cuando más vemos o lo vemos más claro a Cristo como la sabiduría de Dios que está desde antes, desde la fundación del mundo, en la cual se regocijaba en él de día y de noche en la creación del mundo. Quizás ya lo vemos plasmado más textualmente, ¿no? Sin embargo, aquí viene ya este desarrollo. Quiero sobresaltar esto porque también vemos en el libro de Proverbios eso que hemos venido destacando, ese deseo de invitarnos a nosotros mismos mediante el conocimiento de Dios a andar en sus caminos. Esto es maravilloso. No estamos hablando, aquí quiero que entiendan, perdón por usar esa palabra, espero que entiendan, porque un buen orador diría, espero poder explicarme, ¿no? Pero espero que todos nosotros entendamos el hecho de lo que está hablando Salomón de guardar los mandamientos de Dios. O sea, estamos hablando 900 años antes de Cristo, ¿sí? Quizás ya se formula el libro de Proverbios por ahí del 700 antes de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque no tenemos el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento.
no tenemos el contexto de la iglesia primitiva y no tenemos las malas interpretaciones del siglo XX y siglo XXI con respecto a la observancia de algunas cosas que están en el Nuevo Testamento. Es decir, estudiar el libro de Proverbios con contexto y con fortaleza te va a quitar en el sentido negativo lo religioso o lo farisaico. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque vas a saber más en el capítulo número 6. Espero que entiendan el desarrollo por cómo voy a partir la plenaria del día de hoy, porque del versículo 1 al 9 la vamos a partir únicamente en 2 puntos, ¿sí? Y por eso estoy dando esta breve introducción. En el capítulo 6 del libro de Proverbios, tú vas a conocer qué sí es pecado. ¿Qué es lo que va a haber una clase objetiva de amartología sin tanto rodeo? ¿Sí? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué estoy hablando todo esto o lo estoy fraccionando? Porque si tú tienes el contexto de la iglesia del siglo XXI que le llaman pecado a lo que no es pecado y a lo que sí es pecado no lo ven como pecado, y podemos hablar tanto del murmurar, personas que se la pasan murmurando, personas que se la pasan calumniando y creen y quieren aparentar que guardan fervientemente el temor a Dios cuando no es así. Cuando el libro de Proverbios te enseña que están haciendo lo que más aborrece Dios. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma, y 3 de ellas hablan de la lengua, hablan de las mentiras, de las calumnias, de las palabras que salen de nuestra boca. Y por aquí se está formateando en el siglo XXI cierta serie de reglas denominacionales, ¿sí? Que no tienen nada que ver en un contexto con la adoración que el hombre le debe a Dios. Me estoy dando a entender. Vamos a quitar a un lado nuestra cosmovisión denominacional y vamos a enfocarnos nosotros como criaturas de Dios. Todos ustedes son criaturas de Dios y todos ustedes le deben la reverencia a Dios, la adoración a Dios, porque son creación de Dios, le deben la vida a Dios y ustedes deben de manejarse conforme a los estatutos de Dios. Me estoy dando a entender hasta ahí. En su vida debe de regir los mandamientos de Dios. Es a lo que se va a enfocar este capítulo, porque te va a decir lo que tienes que hacer y cuáles son los beneficios que tú vas a obtener. Es decir, si partimos lo que voy a exponer el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividirlo en 2, te dice lo que tienes que hacer y qué es lo que vas a obtener si lo haces. Por eso le digo, si quitamos en un por breves momentos la cosmovisión denominacional, ¿sí? Tú te encuentras cara a cara con las exigencias de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Si tú no te quitas, espero que no descontextualicen eso que estoy diciendo, si tú no te quitas ese carácter denominacional y ves todas las series de implementos que alguien podría estar brindando en un tono subjetivo para concretar en toda la extensión de la palabra una reverencia a Dios, son tantas las pequeñas cosas que tu mente y tu corazón no se enfocan en lo que debiese de enfocarse. No sé si me estoy dando a entender. No le das prioridad a lo que tú le debes de dar prioridad. Nosotros estamos aquí porque creemos en Dios, ¿sí? Es la primera razón. Es la razón fundamental de que tú estés aquí. Una de las segundas razones es que tú y yo coincidimos, vamos a decir, en un 99% de lo que nosotros pensamos que la Escritura expone, porque si no estuvieses en otro lugar igual creen en Dios, pero tú no estás allá porque tú piensas de una forma muy diferente o coincides de una forma diferente lo que está aquí en la Escritura con lo que ellos coinciden. ¿Sí nos estamos entendiendo ahí? ¿Sí?
Ok, cuando tú quitas esas cosas, ¿sí? Y tú te quieres ver como creación de Dios frente a las demandas de Dios, tú te vas a topar, perdón por la expresión coloquial, o te vas a encontrar, o te vas a enfrentar con lo que está aquí, en el capítulo número 2, ¿sí? Al cual ya di lectura. Ya entendimos lo que es la sabiduría, ¿sí? Ahora te viene a hablar de la excelencia de la sabiduría. Y cuando decimos de la excelencia de la sabiduría, te está diciendo, te está invitando, te está exhortando a hacer algo para recibir un beneficio. Un empleado es exhortado o tiene que ser exhortado. Cuando decimos exhortar, no es únicamente regañar, es animar, es impulsar, es promover, es invitarte. Un trabajador se le dice, si tú llegas temprano, si tú haces esto bien, si tú logras sacar la producción, tú vas a tener un bono de esto, tú vas a obtener esto y tú vas a obtener aquello. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, se te invita, se te exhorta a hacer algo con ahínco para que tú obtengas el beneficio de eso. Estás estudiando, aprovecha tus estudios, porque después tú vas a obtener un título con el cual tú vas a obtener un buen empleo, vas a formar una empresa y vas a obtener los beneficios económicos y sociales que tuvo el esfuerzo que primeramente hiciste. ¿Me estoy dando a entender? Sí, aquí es lo mismo. Salomón del versículo 1 al versículo 4 dice, hijo mío, se está refiriendo a todos nosotros, a los jóvenes. Salomón le está hablando al jovencito que está ahí distraído. Hijo mío, Dios por medio de Salomón, por medio de su Espíritu Santo, le está hablando a toda la iglesia, a todos sus elegidos, ¿sí? Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, no solamente los tienes que recibir, los tienes que guardar, tienen que ser un estándar en tu vida, ¿sí? Te tienes que apropiar de ellos. Esas palabras y esos mandamientos tienen que ser tu cosmovisión de hoy en adelante. Deben de ser tu código de honor. Los mandamientos de Dios deben de ser los estatutos que rigen tu vida de pies a cabeza. Si tú, escuchen el contexto, si tú recibes esto, los guardas, los haces tuyos, los llevas como un código de honor, son tus estatutos a seguir, ¿sí? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si tú estás presto a ello, si inclinas tu corazón a la prudencia y si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, ¿sí? Es decir, tus palabras son sensatas, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, hago una pauta aquí, del 1 al 3 te está exhortando, te está invitando a buscar con ahínco. En el versículo número 4 de Proverbios capítulo 2, está utilizando en un tono alegórico, ¿sí?, una aplicación de algo que contextualmente ellos conocían perfectamente, ¿sí?, que es enterrar un tesoro para guardarlo. El contexto yo creo que todos lo sabemos, pero lo vamos a mencionar. Actualmente ustedes van al banco y depositan diariamente los millones que ganan, ¿cierto o falso? Y ahí los tienen guardados. Antes no. Antes la mayoría de las personas, ¿sí?, enterraban su dinero, su oro, sus joyas, sus cosas de valor, las enterraban en sus propiedades, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se las robasen, para que no llegaran los bandoleros o incluso la misma sociedad no se apoderara de ellas cuando ellos salían.
Es por eso que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento aquella parábola del tesoro escondido. ¿Sí? Es por eso que generalmente, y cuando se habla de personas que buscan tesoros, no es una fantasía, más en aquellas tierras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era muy común que un hombre escondiese su tesoro, hiciese un hoyo, y en la mayoría de las ocasiones saben que ni siquiera les decía a su mujer, ni siquiera le decía a su familia. Solamente ese hombre sabía dónde estaba esa vasija, porque en su mayoría históricamente se sabe que metían en una vasija sus pertenencias o sus piedras preciosas. Y si esta persona moría sin decir dónde estaba aquel dinero, aquel oro, aquellas piedras preciosas, en algún momento determinado, cuando alguien estaba excavando ahí, encontraba aquellas cosas. Y hubo un tiempo en que las personas se dedicaron a buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que había muchas riquezas en las tierras. No vamos lejos. Yo sé, ustedes me han comentado de esto, aquí en Sonora, en el trayecto que es de Álamos, donde está la mina, o donde estaba la mina, a la playa, ¿cómo se llama? Cuculay, sí, que ahora está cerrada. Ese era un camino muy transitado por lo que antes se llamaban las diligencias, ¿no? Donde llevaban el oro, las piedras de la mina para una embarcación. Y se cuenta, o se ha escuchado, ustedes mismos me han conversado o me han comentado en algunas ocasiones, que los bandoleros llegaban y las diligencias lo que hacían era tiraban el oro, o si les daba tiempo lo enterraban. Y como esas podemos encontrar bastantes anécdotas, o podemos encontrar bastantes historias donde también algunas personas han buscado oro aquí en nuestras tierras, ¿sí? Se compran su maquinita y se ponen a buscar y se ponen a cavar oros, y el contexto que tiene el libro de Proverbios con lo que Salomón está diciéndole, ¿sí? Que había personas que buscaban oro, hay personas que buscaban riquezas, ¿sí? Y la riqueza siempre ha sido buscada por el corazón humano, siempre. En la actualidad, las personas buscan, ¿sí? Se esfuerzan por enriquecerse, ¿sí? Por ganar dinero, se afanan, ¿sí? Ustedes conocen una persona que se desviva por el dinero. Son personas que no duermen, son personas que se esfuerzan bastante. Cuando tú tienes un negocio, un empleado, con mucho respeto se dice, un empleado trabaja de 9 a 6 y se llega a casa y se olvida del trabajo. Una persona que tiene un negocio se tiene que levantar a las 5 de la mañana y se duerme a las 12 de la noche. Por lo regular esa es la vida de una persona que tiene un negocio, ¿cierto o falso? Un esfuerzo que no todas las personas tienen. Espero que me esté dando a entender con mi explicación. Es un esfuerzo sobrenatural. Es un esfuerzo que no cualquier persona hace. Si tú como a la plata la buscares y escudriñases como a tesoros, si tú tuvieses ese interés, pero para buscar la sabiduría, para guardarla dentro de ti, para atesorarla, si tú, escuchen por favor, si tú tuvieses ese interés, si tú tuvieses ese esfuerzo, si tú te desvivieses por esto, como generalmente se hacen por cosas materiales, ¿me estoy dando a entender? O como generalmente se hacen por otras cosas, tú vas a obtener el beneficio que esto nos proporciona en el contexto del libro de Proverbios.
Y voy a englobar estos 4 versículos en algunos puntos que yo creo que hay que destacar en su contexto, claro está. Primero, es recibir la enseñanza de Dios, como lo está, si guardar es mi palabra, y claro, estamos en el contexto de la deidad, estamos en el contexto de lo divino, estamos en el contexto de la Escritura como un libro inspirado, la Escritura como palabra de Dios, la enseñanza de Salomón, del gran rey Salomón como alguien que Dios puso ahí, del rey Salomón como alguien que guardaba los estatutos de Dios y los estatutos de Dios brillaban en él, ¿sí? El segundo punto diríamos que es guardar los mandamientos dentro de nosotros mismos, que sea nuestro deleite, obligación, nuestro código de honor, en aquello que nos regocijamos, ¿sí? Y yo quiero que me entiendan cuando reitero estas palabras, ¿no? Cuando digo que los mandamientos de Dios sean tu vida, tu deleite, tu código, tu estatuto, tu estandarte. Estamos hablando de un hombre, un ser sin doblez. ¿Me explico? No nada más vamos a aparentar que somos bíblicos o que deseamos ser bíblicos, sino que verdaderamente, aquí hago una pausa entre miles que voy a hacer, pero es como cuando tú quieres una receta, quieres hacer un postre y tú tienes esa receta, pero ustedes que saben de cocina o los que entienden un poco, saben que para que tú obtengas el resultado, incluso tienes que poner el fuego a la temperatura que te dice, y si tú pones un ingrediente antes de lo que se dijo, no obtienes el mismo resultado en el sabor. ¿Sabían eso? ¿Sabías que tienes que seguir al pie de la letra la receta tal cual para que tú obtengas tal cual el sabor que a ti te gustó, que estás buscando, que estás señalando? Si se cambia algo, por muy mínimo que se cambie en orden, o tú exentes algo, ¿qué pasa? Cambias por completo. Aquí es eso. Por eso si tú verdaderamente los llevas por obra, por eso digo, Proverbios, claro, en toda la extensión de la palabra es completamente aplicativo, aunque tiene el contexto tipológico, porque tú vas a obtener únicamente el resultado si lo llevas por obra, si lo pones en la acción. Si no lo pones en acción, no va a ser así. Más adelante hay textos para hablar de ello. Entonces, por eso digo, que sea tu código de honor los estatutos de Dios, de tal forma que estemos atentos a la sabiduría, como lo está diciendo el versículo número 2 y 3, que estés atento a la sabiduría, que nuestro oído esté atento a lo que se está proclamando. Claro que hay un tono tipológico en la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús, por supuesto, sí. Que inclinemos, el siguiente punto, que inclinemos nuestro corazón, que verdaderamente, cuando decimos inclinado o sesgado, es que está ladeado, ¿no? Es que se va para un lado. Tu corazón se debe de ir hacia un lado. ¿Hacia qué lado se debe de ir? Al lado de la prudencia, ¿sí? Si buscamos verdaderamente la inteligencia, si la prudencia fuese la que domine nuestras palabras y conducta, estamos hablando que todo esto debe de ser algo real en nuestra vida. Si buscáramos la sabiduría como el que se afana por buscar un tesoro, como el que no para de trabajar por conseguir algo, ¿sí? Por eso recordemos lo que hace Mateo capítulo 13, 44 en la parábola antes mencionada. El reino de los cielos semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, ¿y qué hace? Lo escondo de nuevo. ¿Y qué hace? Y va y vende todo para comprar ese campo, porque sabe que ese campo vale mucho. Y está hablando del reino de los cielos. Y está hablando de Cristo mismo. Y aquí te está hablando si tú buscas la sabiduría desesperadamente, ¿sí? Y hay un tono de aplicación. Hay un tono de aplicación, pero hay un tono también, hay un tono tipológico. Por eso el apóstol Pablo dice
en Colosenses capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo número 2, versículos 2 y 3. En quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces la relación tanto de aplicación como tipológica en la aplicación es maravillosa. Porque te está invitando a buscar la grandeza de la gloria de Cristo, a vivir su palabra, a llevarla, a atesorarla, a llevarla como nuestro estandarte, nuestra cosmovisión, nuestra bandera, nuestro ejemplo, nuestro ser, nuestro todo. Que Cristo sea tu todo en la vida. Que la sabiduría de Dios sea tu todo en la vida. Te está invitando a que la sabiduría de Dios, que es Cristo, el Señor de señores, sea tu todo en la vida. Y ahí es donde podemos hacer unos requerimientos de esta fracción, del versículo 1 al 4. El primero es que implica ensanchar nuestra mente. Nuestra fe no es ignorante, no es obtusa, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nuestro requerimiento número 2, en cuanto a razón, requiere una fuerte motivación. Verdaderamente, así como el que se levanta para atender sus negocios, el que se levanta porque está estudiando algo y le apasiona lo que está estudiando, esto también requiere motivación, esto también requiere pasión, requiere esfuerzo, entrega. Un requerimiento, el tercero, sería una búsqueda tan seria como de la misma sabiduría, requiere un esfuerzo enérgico, como si uno estuviese cavando aquel tesoro del cual está hablando Salomón, o del cual está hablando en la parábola del tesoro escondido. Y es donde aparece el versículo número 5, y es donde empezamos a partir la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿cierto o falso? Te está diciendo que tienes que buscar la sabiduría. Te está diciendo que debe de ser un estandarte en tu vida, que no solamente la debes de buscar, sino la debes de poner por obra, la debes de llevar en cada paso. Y dice que el que busca la sabiduría, si resumo del versículo 5 al versículo 9, yo diría, el que busca la sabiduría le va a encontrar el sentido a la vida y va a recibir la protección a su vida de parte de Dios. Es lo que te va a decir del versículo número 5 al versículo número 9. Bueno, también te lo dice en el 10 y en el 11, pero ya expliqué en el inicio porque no voy a exponer el 10 y el 11 el día de hoy. Si tú cumples el versículo número 1, el versículo número 2 y el versículo número 3 y 4, lograrás descubrir, lograrás entender el conocimiento de Dios. Versículo número 5 del capítulo 2 dice, entonces, solamente entonces, recalco, solamente entonces, cuando tú guardes en tu corazón, en la tabla de tu corazón, los mandamientos de Dios. Solamente entonces, cuando tú cumplas la palabra, cuando tú te regocijes en ella, cuando tú te deleites en la sabiduría de Dios que es Cristo, cuando tú verdaderamente te deleites en la sabiduría de Dios que es Cristo, solamente entonces entenderás el temor de Jehová. Solamente entonces hallarás el conocimiento de Dios. Solamente ahí.
Solo entonces entenderás el conocimiento de Dios. Solamente entenderás ahí el temor de Jehová. Y el versículo número 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, de Jehová, de Dios proviene ello. Y después dice, no solamente de Él proviene ello, sino que Él provee, Él brinda de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Ese escudo a los que caminan rectamente, es decir, Él los guarda. Él nos va a dar dirección, pero también nos va a dar protección. ¿Me entienden esta parte tan maravillosa? Él te da dirección en la vida. Verdaderamente Él nos da dirección en la vida. Por eso el mundo va en diversos caminos y se tuercen y se doblan y van por ahí y luego por allá. No tienen dirección, no hay sentido. Llega una cosa, los motiva una cosa, llega otra cosa, los motiva otra cosa, llega otra, y así en toda su vida. El cristiano no. El cristiano puede dedicarse a hacer 1000 cosas y a vivir 1000 cosas y a trabajar y estudiar en 1000 cosas, pero solamente hay una que lo llena, y eso es la gloria de Dios. Solamente hay una que nos deleitamos, y es Dios mismo, es su palabra, es Cristo, obvio, la iglesia. Podríamos decir que enfocamos todas nuestras energías, todo lo que somos, para centrarnos en Cristo. ¿Cierto o falso? Porque es lo que le da sentido a la vida a un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Un hombre sin Cristo puede tener 1000 cosas en esta tierra por las cuales enfocarse, o por las cuales promoverse, o por las cuales alentarse. Sin embargo, como tal, conforme pase el tiempo pueden ir cambiando. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos, somos mutables. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Por ende, su fe nunca va a cambiar. Por ende, lo que nosotros percibimos de Él, entendemos y estudiamos gracias a sus decretos, tampoco cambiarán. La verdadera sabiduría nos lleva a la fe en Cristo, al conocimiento de Dios, al conocimiento de su carácter, al conocimiento de sus mandamientos y, claro, de sus bendiciones. A veces también hay que quitar ese tabú, porque cuando llegamos a la iglesia reformada, o quitar ese pensamiento, llegamos a la iglesia reformada y la mayoría que viene de una iglesia de prosperidad piensa que Dios no te va a bendecir, piensa que es pecado que Dios te bendiga. Es que soy reformado, sí, pero yo no soy asceta. Está instituido en sus mandamientos la propiedad privada. Y en el estudio de Proverbios ustedes se van a dar cuenta de que Dios bendice a aquel que se esfuerza y que trabaja, ¿sí? Y lo vemos en la vida práctica. El que trabaja obtiene, el holgazán no. Y está en el libro de Proverbios, sabiduría de Dios, reglas para la vida. Tenemos que desechar esos pensamientos cerrados, ¿sí? Claro que encontramos aquí una expresión hebraica, como es costumbre, ¿no? En el versículo número 9, entonces entenderás que justicia, juicio y equidad y todo buen camino es. Claro que se está englobando esta expresión, ¿verdad? Si podemos dividir en 3 puntos de lo que estamos hablando, del versículo 6 al 7 diríamos que el origen de la sabiduría es Dios, y Jehová provee el conocimiento y la inteligencia.
Él brinda la sabiduría. El versículo 8 y el versículo 9, podríamos decir que el propósito de la sabiduría es enriquecer nuestra vida y también decirlo, para protegernos del peligro de las circunstancias erradas, de la mala influencia, de las malas compañías, como va a estar redactado en los siguientes versículos. Entonces podríamos decir, si resumo la enseñanza antes de poner la aplicación para concluir esto, diríamos que el verdadero conocimiento de Cristo como la sabiduría de Dios, el verdadero conocimiento es Cristo y de Cristo y para Cristo y por Él, porque de Él fueron creadas todas las cosas. Cristo como la sabiduría de Dios. Y en Él, como lo dijo el apóstol Pablo a Colosenses en el capítulo número 2, y en Él están escondidos todos los tesoros de la misma. En Él mismo, Él siendo la sabiduría de Dios, en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Y gracias a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a redimirnos, al imputarnos su justicia y al sellarnos con su Santo Espíritu por su gracia infinita, nos enseña y nos guía a vivir un camino de rectitud. Por eso decimos que la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, ¿sí?, es una tabla en la cual nosotros vamos a guiar o vamos a caminar como una norma de santidad para nuestras vidas. Y ya hemos hablado mucho que esos 10 mandamientos se resumen en 2, y esos 2 en la división del decálogo, en la regla del hombre con el hombre, se resumen en uno solo. Entonces, hay una exhortación a que todos nosotros busquemos la sabiduría para vivirla, pero también que busquemos la sabiduría de Dios, que es Cristo. ¿Sí? Y cuando tú verdaderamente busques la sabiduría en términos de aplicación, vas a obtener los beneficios de Dios. Cuando verdaderamente alguien busca la sabiduría de Dios, que es Cristo, obtiene los beneficios que Dios está brindando. ¿Sí? Cuando tú buscaste verdaderamente la sabiduría para la aplicación, tú vas a obtener los beneficios de ese gran conocimiento en prudencia y en rectitud que te van a brindar unas sendas tranquilas, unas sendas de paz. ¿Sí? Te van a brindar, valga la redundancia, sabias decisiones. Cuando tú encontraste la sabiduría de Dios, que es Cristo, y te brinda la vida eterna, encuentras el sentido, encuentras el rumbo. Cuando tú encuentras la sabiduría en la aplicación, tú obtienes o te llevas a tu ser los beneficios de ponerla por obra, de no andar inmiscuido en cosas que no. Claro que cuando tú encuentras la sabiduría de Dios, que es Cristo, por supuesto, como el mismo Salmo en el capítulo número 4 lo dice, Él nos va a librar, nos libra del mal camino, Él nos guarda, como el apóstol Juan lo está diciendo. Él nos lleva, Él nos encamina, Él nos sostiene, Él es nuestro refugio. Por eso decimos o cantamos el himno que escribiese Martín Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios. Hay una aplicación clara para nuestras vidas en la exhortación. Pon por obra los estatutos de Dios. ¿Cuáles estatutos? Ahí está el decálogo. Ahí está el decálogo. Ponlo por obra. Lo tienes que poner por obra. Son 10 mandamientos, no 9. Incluye guardar el día del Señor. Ponlos por obra. Si no los pones por obra, no vas a recibir lo que te está brindando. Hay beneficios, pero el texto es claro y es fuerte.
El rey Salomón lo está diciendo, un hombre con conocimiento de la ley, tienes que guardarlos en tu corazón, tienes que hacerlos tuyos, tienes que apropiarte de ellos. Es para tu vida, te tienes que apropiar de ellos y vas a obtener los beneficios. Si tú crees en Dios, deberías de saltar de gusto. Es como la llave del éxito. Imaginemos que esto es una charla motivacional. Es la llave del éxito para tu vida. Está atento a los mandatos, aprópiate de ellos, guárdalos en tu ser, llévalos por obra, glorifica a Dios y vas a obtener los beneficios de vivir una vida sabia. Vas a obtener los beneficios de entender, tener y regocijarte en la sabiduría de Dios que es Cristo. Aprópiense de ello. Aprópiense en cada paso. Está el hombre finito con diferentes circunstancias en nuestro peregrinar, frente a frente con Dios, cara a cara, día a día. Él solo demanda esto: que nuestro corazón se regocije en Él, se vuelva a Él, se deleite en Él en cada momento. Que le demos la gloria con nuestra forma de vivir. No se trata de impresionar a hombre alguno. ¿Me explico? No se trata de aparentar, porque aparentando no obtendremos ningún beneficio. Se trata de deleitarnos en Él, de adorarle y de vivir para su gloria. Amén. Oramos.